Muy bien, señores, seguimos nuestras 3 jornadas de conferencias. Ahora nos vamos a trasladar a Argentina. Desde luego que nuestra próxima ponente es justamente de Argentina, nace en Corrientes Capital, actualmente reside en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es María Eugenia Molina Wellig. Hola Eugenia, es un placer para mí poderte presentar y poder compartir contigo este espacio que la unidad de posgrado está realizando, llevando adelante con la finalidad de poder entender un poco más con profundidad desde el sector privado, desde el sector público, lo que son los objetivos de sostenibilidad y la Agenda 2030. Antes de darte la palabra, Eugenia, permíteme un poco leer parte de tu perfil académico, profesional, como ciudadana, como activista también, de modo de que todos podamos saber un poco quién es que nos va a hablar. El tema que nos va a presentar Eugenia, María Eugenia Molina Wellig, es sostenibilidad turística, muy relevante para nuestra facultad también. Desde luego que tenemos una escuela de turismo dentro de nuestra facultad. Sostenibilidad turística, retos y oportunidades en tiempos de regeneración. Eugenia es, perdona si te tuteo, antes que todo veo la edad joven que tienes. Es consultora, formadora y speaker internacional en sostenibilidad, normalización y gestión de calidad, turismo sostenible y economía creativa, cambio climático, políticas públicas y gobierno abierto, comunicación política, institucional, marketing digital y publicidad. Su formación y experiencia de trabajo es multidisciplinaria con 15 años de trayectoria. Para ir un poquito más a hondo y conocerte un poco mejor, pues María Eugenia nace en Corrientes Capital y actualmente reside entre Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su ciudad natal en Argentina. Ha ejercido muchos roles, por lo cual una envidia sana de muchos de nosotros que estamos acá, como por ejemplo funcionaria de gobierno, cuadro técnico, ha sido docente, es docente, investigadora, consultora, emprendedora, mentora, comunicadora y activista también. Es responsable de proyectos de desarrollo sostenible local, educativos, turísticos y culturales en Argentina y en toda la región latinoamericana. Digital Marketing Manager, es asesora parlamentaria, consultora técnica en organismos institucionales y empresas nacionales, internacionales y de cooperación, fundadora también de ODS Corrientes Hub Global Goals Jam, coordinadora general de la Red Internacional de Promotores ODS en la provincia de Corrientes, Argentina, evaluadora del Premio Nacional a la Calidad Presidencia de la Nación Argentina, instructora y evaluadora externa de programas del Sistema Argentino de Calidad Turística, miembro de la Red de Evaluación de Políticas Públicas en Argentina, integrante de la Red Académica de Gobierno Abierto Internacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es socio consultora internacional de turismo y desarrollo sostenible, un máster en sostenibilidad en México, Ecuador, Colombia, Uruguay, etcétera. Tallerista también y alumni en Embajada de Estados Unidos. Ha desarrollado gran parte de su carrera en el Ministerio de Turismo de la Nación Argentina, coordinando proyectos de calidad turística e innovación de alcance federal. Además, asumió también las direcciones en turismo, cultura, deportes, municipal y en comunicación institucional universitaria, entre otros aspectos. Actualmente, Eugenia ha sido seleccionada para participar de un posgrado internacional en mercadotecnia turística, turismo sostenible y tecnologías aplicadas a la gestión, impartido por la Universidad de Cantabria en España, y próximamente dictará un curso de posgrado en desarrollo sostenible en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Por lo que, ahora que conocemos un poquito más sobre tu perfil, Eugenia, tienes todo el tiempo, el auditorio a tu disposición para que nos vayas a comentar sobre la sostenibilidad turística, retos y oportunidades en tiempos de regeneración. Adelante. Hola Henry, bueno, en primer lugar agradezco y toda mi gratitud a las autoridades de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la vicedecana de América. Para mí es todo un orgullo estar acá en una universidad pionera.
y con estas características y tantos años, así que al vicedecano también, y bueno, al profesor Marcos Mayor y a vos, Henry, también por presentarme y estar acá. Celebro, la verdad, que este tipo de espacios, no solamente para promover sostenibilidad, sino también para potenciar nuestros lazos a nivel latinoamericano, y por qué no de Iberoamérica, porque también estuvieron nuestros hermanos españoles, y agradezco a toda la gente que está todavía, porque sé que fueron 3 días largos, muy potentes en cuanto a información y experiencias, pero largos en sí, así que me imagino que acá ya estamos dando como el cierre. Agradezco a los que están ahí escuchando, los 180 que son por el momento. ¿Te parece? ¿Comenzamos? Sí, adelante. Perfecto. Bueno, les cuento en líneas generales cómo vamos a, lo que planteé. En primera instancia, me gustaría hacer una charla en general, pasando por distintos tópicos acerca de lo que son los retos y las oportunidades en tiempos de regeneración, como dice el panel. Y después al cierre me gustaría, por eso Henry te voy a pedir si podés ir controlando el tiempo, como para dejar unos 15 minutos alrededor para hacer bucear, digamos, páginas web, ir viendo algunas experiencias turísticas, o sea, un poco interactivo. De hecho, tengo 2 consignas anotadas por acá, que también me gustaría bueno, conocerlos un poco más a quienes están detrás de la pantalla, digamos, a las personas que están asistiendo, acerca de que vayan pensando atractivos y emociones, digamos, que les generen las experiencias turísticas en su país, en Perú, porque me interesa mucho. A partir de esto podemos ir construyendo diagnósticos y también conocer un poco el escenario. Así que si les parece, comenzamos. ¿Todo va bien? ¿Sí? Claro que sí, se te ve, se te escucha muy bien. Adelante, Eugenia. Buenísimo. Bueno, si pensamos en los antecedentes del modelo que analizaremos, que es la sostenibilidad turística, podemos citar el Código Ético Mundial, por ejemplo, para el turismo de la Organización Mundial del Turismo del año 2015, que brinda un marco de referencia para el desarrollo sostenible y también responsable del turismo a nivel global, promoviendo un turismo como un derecho y como un instrumento de desarrollo personal y colectivo. El turismo sostenible y el turismo responsable, y van a escuchar muchas veces estos 2 conceptos, se vinculan claramente. Podemos decir que el turismo responsable es el camino diario y ciudadano, es la acción del día a día, individual, mientras que el turismo sostenible sería como nuestra meta, como destinos y como humanidad inclusive, algo mucho más abarcativo, global, y escuchaba al panelista anterior con esta visión de con planes y pensar en quiénes queremos ser y hacia dónde aspiramos ir, digamos, como sociedades, como ciudades o como países. Bueno, volviendo, el turismo responsable pone énfasis entonces en los individuos y en los grupos, hacen para ocuparse en aquellos asuntos, por ejemplo, de sostenibilidad, que surgen en lugares concretos, como pueden ser voluntariados en territorio, campañas, por ejemplo, de desplastificación, medidas de huella de carbono, o sea, pequeñas acciones. En este sentido, un segundo, bueno. Ahora bien, pensemos que el turismo sostenible, tenemos turismo responsable, más comportamientos ciudadanos, individuales tal vez, y ya la óptica del comportamiento en el territorio cuando uno hace turismo, y el turismo sostenible es como el conjunto, es algo mucho más abarcativo. Entonces vemos que necesitamos reorientar el turismo, como llamábamos antes, hacia un turismo sostenible, que va a ser nuestra meta de futuro y también desde el presente en realidad. Bueno, el turismo sostenible, y lo paso rápido, tengo entendido que el público es mixto, no todos vienen de la actividad, y además los profesores también de España han dado estos conceptos, pero voy a repasar algunas cosas. El turismo sostenible es aquel entonces que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y las futuras, las económicas, las sociales y las ambientales, el triple valor o el triple impacto, como se conoce, para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria de los servicios y producción, del entorno y de las comunidades anfitrionas, o sea, de ustedes. Bueno, y por lo tanto, entonces el turismo sostenible debe
dar un uso óptimo de los recursos patrimoniales, tanto naturales como culturales. Debe respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades receptoras, debe asegurar unas actividades económicas viables también a largo plazo, que sea rentable la actividad turística, sin desperdicio, digamos, de lo que es la capacidad de carga local, por ejemplo. Entonces, para desarrollar productos turísticos sostenibles, debemos considerar algunos factores: la innovación, la autenticidad, la sostenibilidad, la creatividad, la seguridad, y sobre todo en tiempos de pandemia, el confort, la armonía, cumplir los sueños y las expectativas también de las comunidades, no solamente las emisoras, las que vienen y nos visitan, sino la de los propios receptores, la de las comunidades anfitrionas, la de los peruanos, creando también experiencias wow, y lo vamos a repasar al final de la charla, este concepto de experiencias wow. Pero ténganlo. Entonces, desde la pandemia mundial, sí visibilizamos que el turismo ya no era una opción, que tal vez antes sí, sino una obligación. Lo que vino a hacer esta crisis o esta pandemia fue acelerar los tiempos en un montón de sentidos, no solamente en sostenibilidad, sino también en digitalización, y ahora lo vamos a tratar. Entonces, la llegada del virus nos ha hecho mucho más conscientes de las necesidades que tenemos de cuidar, por ejemplo, lo que nos rodea, de contar con espacios limpios, naturales, sostenibles, de cuidar las economías locales que tanto se vieron afectadas en esta situación de crisis. Hoy la sostenibilidad para muchos tal vez sea un poco, lastimosamente, una moda, una tendencia, e incluso para muchos puede ser greenwashing, que sería como este intento de marketing verde, de hacer que sus productos parezcan ecológicos cuando en realidad no lo son. Yo la verdad, en lo personal, espero que sea un hábito, una cultura regidora, que todos adoptemos y abracemos este estilo de vida y que se quede para transformar y reformar no solamente el modelo turístico, sino nuestros entornos, tanto a mediano como a largo plazo. Y repasando los 3 ODS que la agenda nombra explícitamente, que son el 8, el 12 y el 14, trabajo decente, crecimiento económico, consumo y producción responsable y vida submarina. Pero lo cierto es que el turismo ya por naturaleza es transversal. Entonces, sine qua non, va a alimentar cada uno de los 17 ODS, y eso lo vamos a ver seguramente en otra charla en profundidad, uno por uno, si me vuelven a invitar y a convocar, pero seguimos con la sostenibilidad turística. Entonces, pensemos. La principal definición de sostenibilidad, por ejemplo, para la mayoría de los turistas, en general sería en la mente del consumidor, sería: piensan que algo es sostenible cuando el destino, por ejemplo, respeta el ambiente. Otra concepción también bastante habitual es cuando se protege el patrimonio, tanto cultural como natural. También otro está seguido por la incentivación de la economía local, o el trabajo en la reducción, por ejemplo, de emisiones de dióxido de carbono. Esto es la huella de carbono. Estos fueron productos de encuestas que se han hecho en el mundo, donde representan, digamos, que el consumidor o nuestro turista o nuestro viajero, qué piensa que tiene que tener la sostenibilidad turística. Entonces ahora vamos a ver otros también aspectos o factores que se encuentran dentro de lo que es la sostenibilidad, pero sin embargo aún falta que esto esté un poco más arraigado, que esté un poco más trabajado, digamos, en la concientización tal vez, como por ejemplo conservar sus costumbres y fiestas populares, el reciclaje, potenciar los alimentos de proximidad o kilómetro cero, alimentos de estación, por ejemplo, hechos en Perú por peruanos, por productores locales. Entonces, por ello, es necesario, como decía antes, trabajar con instancias de sensibilización y también de concientización para incorporar esas visiones en la mente del consumidor, del cliente, del huésped, del comensal, del pasajero, del turista o del nómade digital, que es un concepto que también arribó en estos marcos de pandemia. Entonces, de este modo lo que vamos viendo es, vamos como delineando el perfil de un turista sostenible. Entonces, ¿quiénes son? Aquellos que
priorizan los aspectos cualitativos por sobre los cuantitativos, los que desearán más tiempo, por ejemplo, pasar más tiempo en contacto con la comunidad local, los que desarrollarán actividades en contacto con la naturaleza, y en ese sentido Perú tiene y apuesta mucho dentro del Plan Estratégico de Turismo a, por ejemplo, las rutas de turismo comunitario con los pueblos indígenas o los pueblos originarios, como los llamamos en Argentina. Y bueno, apostarán por la autenticidad, por la diferenciación, mantendrán comportamientos respetuosos, fortalecerán también las relaciones interculturales, por ejemplo, porque sabemos que el turismo es sinónimo de paz entre los pueblos. Entonces, hablar de turismo no implica dejar de lado, digamos, las comodidades, ni tener que perderse en un lugar remoto en el mundo o solamente la naturaleza. Sí, o al estar alejado, sino también, por ejemplo, se puede incluir, y de hecho se incluye, a el entorno urbano. Uno cuando hace turismo urbano, al comprar productos locales, al contratar guías locales, al tener una actitud respetuosa, a llevar, digamos, desde su propia botella, sus propios, perdón que por ahí estoy como pensando en los conceptos para dar ejemplo, en vez de llevar plásticos, comenzar a llevar, por ejemplo, vidrios o metales o algo que sea más duradero, o no ocupar las amenidades de los hoteles, sino llevar tal vez un cepillo, digamos, ecológico, y ese tipo de buenas prácticas, digamos, que se puede hacer desde el individual. Entonces, en un contexto de fuerte competitividad entre destinos turísticos, la necesidad de obtener productos altamente competitivos y diferenciales, pero también colaborativos. Y se habló un montón, muchísimo, porque estuve en los primeros días, se habló muchísimo del tema de la colaboración, de lo colaborativo, de los trabajos en equipo, que es la única manera de que salgamos adelante todos a nivel global, ni hablar a nivel latinoamericano, pero para llevar adelante esta Agenda 2030 que ya nos está pisando los talones y hay mucho para hacer. Así que bueno, como los que tienen ustedes, que les decía también antes, estos productos competitivos, diferenciales, como a lo largo de las rutas o regiones turísticas, como la ruta al Pisco, el turismo rural comunitario o vivencial, el turismo gastronómico en Lima, por ejemplo, entre otros que también lo vamos a ver. Bueno, resultando todo lo anterior que íbamos nombrando, clave para asegurar la sostenibilidad y también, y es muy importante comenzar a realmente tomar conciencia de lo que es el turismo, la viabilidad económica, porque tal vez muchas veces al turismo lo ponen digamos, en otras posiciones cuando en realidad está dentro del sector productivo y económico y claramente que potencia, mejora, resguarda todos los otros que toca, la cultura, la historia, la arquitectura, etc. Bueno, pensemos cómo influyó la pandemia en los hábitos de los turistas, por ejemplo, que claramente ha influido en todos nosotros. Entonces, en este contexto sanitario que aún seguimos transitando, de hecho, por el tema del turismo, hay varias olas en Europa en este momento, los turistas más responsables van recuperando esa confianza de viajar y tienen en cuenta tal vez como nunca antes, por ejemplo, la seguridad, en términos no solamente de seguridad, que no te roben en la esquina, sino la seguridad en términos de salud pública de los destinos. Y esto es muy importante para los destinos, para el público, para el privado, para las asociaciones, comenzar a considerar este tipo de cuestiones que tal vez antes no estaban tan tenidas en cuenta. Por ejemplo, Buenos Aires y Lima forman parte de la red de destinos seguros internacional y eso es un punto muy a favor. Bueno, lo que implica esto, que los destinos en general y en particular del sector turístico experimenten, por ejemplo, un proceso de transformación, adaptándose a las nuevas necesidades, porque no solo es el turismo, sino también el equipamiento, la infraestructura de una localidad, cumpliendo con los estándares de normas y requerimientos biosanitarios internacionales, regionales, locales, y además los turistas de esta nueva realidad, si se quiere, atraviesan y demandan una aceleración de lo digital, de un modelo turístico, pero verdaderamente sostenible,
porque vienen mucho más informados, vienen mucho más concientizados, donde no solamente prime este factor económico, sino también se conjuga la mirada social y ambiental. De nuevo vemos el triple impacto, el triple valor que plantea la Agenda 2030. Bueno, aún perdura lo que se potenció en pandemia, que es la elección, por ejemplo, a destinos no masificados, demandados por mercados nacionales, también por internacionales, inclinándose hacia una tendencia hacia la tranquilidad del campo, hacia destinos rurales, del interior, sol, playa, con marcada tendencia por la naturaleza, la aventura, lo ecoturismo, lo ecoturístico, el slow travel, ese turismo despacito, ese turismo consciente, disfrutando un poco del aquí y del ahora. Eso mientras que el turismo urbano también, digamos, sintió una retracción. Si bien ahora todo, obviamente París está lleno y demás, con ciertos aforos, pero esto significa que realmente quedó, por algo ahora van a haber también unas rutas naturales que se hicieron en Argentina o en otros países, comenzaron a posicionar muchísimo todo lo que son parques nacionales, reservas naturales, esta concepción, digamos, de naturaleza, porque al estar tantos tiempos confinados y encerrados, necesariamente comenzamos a valorar esas cosas buenas que tiene la vida. Así que bueno, en Argentina, durante la cuarentena y el confinamiento extensísimo y estricto que tuvimos, que fue muy largo, se ha evidenciado un boom, por ejemplo, inmobiliario, desde grandes urbes, por ejemplo, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hacia entornos rurales. Claramente, porque después de 1 año y medio está totalmente encerrado en departamentos y tal vez hasta con familia, y con las posibilidades en algunos lugares de tener conectividad, se instaló mucho el trabajo remoto, entonces esto que permitía que las personas puedan ir al interior. Obviamente que fue impacto negativo para la ciudad autónoma, y ahora enseguida ya lo vamos a ver qué políticas están llevando adelante para contrarrestar esto y para volver a captar a esa gente que se fue. Entonces, bueno, algo similar a esto, a este boom inmobiliario, sucedió también, por ejemplo, en España y en otras partes. En Málaga comenzaron a trabajar y a pensar en descentralizar las ofertas, por ejemplo, en modelos de clúster de innovación, que también habló una panelista ayer sobre los clústeres, que son muy importantes en materia turística, y en Argentina en particular está muy visto en todo lo que es el sector productivo y, por ejemplo, el concepto de vinos y todo lo que ustedes saben que significa el vino y el Malbec para la Argentina en términos de un escenario internacional. Bueno, lo decía, Buenos Aires, por ejemplo, ciudad autónoma, presenta actualmente una estrategia internacional para recuperar 3 millones de turistas internacionales hacia 2000, con el horizonte del 2023, con especial foco en el turismo de negocios, por ejemplo. De hecho, recientemente ha sido como el destino en términos de Sudamérica más elegido para este tipo de conceptos o de turismo. Y también, por otro lado, para recuperar, por ejemplo, el stock de 100.000 estudiantes internacionales que arribaban a la ciudad autónoma antes de la pandemia. Entonces hay como dentro de lo que es el ente mixto, digamos, de turismo, en Cava, hay toda una estructura trabajando en programas, digamos, de captación internacional, trabajando con embajadas, trabajando con universidades, trabajando, haciendo como programas mixtos dirigidos a los jóvenes que eligen Buenos Aires, y hace poco también estuvo bien rankeada, así que las universidades, tanto UBA como la UCA, la Pontificia, así que bueno, en ese sentido están trabajando para volver a hacer lo que era antes de la pandemia. Pero claramente que sí, los impactos han impactado, se han cerrado muchos restaurantes, se han cerrado muchos hoteles, y sí, claramente que como en todos lados, que la actividad turística ha sido la más impactada, pero ahora se puede decir que realmente también tiene mucho que ver nuestra tremenda inflación y el dólar y el euro y todo eso lo que rinde a los turistas, así que realmente está por suerte, está despegando nuevamente y está volviendo a los valores anteriores. Bueno, lo que les decía, otra estrategia, por ejemplo, fue elegida como la ciudad de América Latina para nómades digitales, un nuevo concepto que se instaló, y muchos países comenzaron a brindar determinados beneficios impositivos para aquellos
trabajadores que quieran trabajar y un poco vivir de vacaciones en distintas partes, tal vez hasta paradisíacas del mundo. Con conectividad era suficiente y una laptop o un celular. Bueno, es todo lo que se propone, digamos, con también todo un proyecto muy grande. A nivel nacional hay un proyecto, Ministerio de Turismo de Nación, y también a nivel gobierno de la ciudad hay otro programa específico. Bueno, de atraer, por ejemplo, lo que propone CABA, Buenos Aires, es atraer 20.000 trabajadores remotos, también con este horizonte de 2023, que podrían dejar un gasto cercano a 150 millones de dólares aproximadamente. También, por otro lado, para recuperar de nuevo los valores anteriores a la pandemia, están impulsando, por ejemplo, muchísimo, algo que ustedes conocen muy bien y son referencia a nivel mundial, el turismo gastronómico, como ese turismo cultural digamos, que se lo consume a través de la comida. Bueno, para ello, la ciudad trabaja con Visit BA, que es una agencia público-privada de promoción internacional porteña, con más de 40 hoteles porteños, junto también a Airbnb, en una estrategia para posicionarse como destino urbano para trabajadores remotos. Entonces ahí vamos viendo que la sostenibilidad no solo está orientada a lo natural, sino también a lo urbano, claramente, o al histórico. Bueno, como les decía antes, tanto la pandemia como el teletrabajo motivaron a una incipiente movida por parte de algunos destinos turísticos de captar a estos nómadas, a estos workation, los que mezclan trabajo-vacaciones, buscando disfrutar de la naturaleza, de conectar con otras personas, descubrir nuevos lugares, optar por cultura mientras trabajás. Claramente que todo el sector turístico tuvo que adaptarse también a los requerimientos de este tipo de nicho, digamos, como por ejemplo dotar, ni hablar Wi-Fi, pero dotar también de, ahora me sale Chromecast, por ejemplo, Bluetooth, o sea, facilitarle un montón de cuestiones para ir tecnológicas, si se quiere, para que ellos puedan trabajar y desplegar, digamos, bueno, su trabajo en términos de vacaciones. Mucho se vio durante la pandemia, en algunas encuestas que hizo Booking, muchos, por ejemplo, solicitaban habitaciones con vista al exterior o vista a la naturaleza o al río o al mar. También muchos otros buscaban flexibilidades, incluso comenzaban a pensar como este nicho tiene mucho que ver con los millennials particularmente, no tanto los centennials, sino más los millennials, comenzaban a brindar y facilitar, por ejemplo, algunas otras actividades extras como ser yogas, meditación, festivales, show en vivo, bueno, distintas cosas, distintas maneras, digamos, de captarlos. Entonces, bueno, lo cierto es que durante los últimos años todos los aspectos de nuestras vidas se han redefinido una y otra vez, especialmente la manera en que viajamos. Si bien la pandemia todavía no ha terminado, lamentablemente, ya empezamos a ver un poquito este futuro con esperanza. Por ello, un portal de viaje internacional realizó predicciones de viajes para 2022 mediante una investigación exhaustiva de la que participaron más de 24.000 personas de 31 países y territorios para predecir, como les decía, esto de redefinir los viajes. Y a continuación tomé algunos datos para compartir ahora de los peruanos. ¿Qué dijeron los peruanos? Y bueno, los peruanos han dicho que quieren ver caras nuevas y lugares nuevos. El 68%, por ejemplo, de la comunidad viajera de Perú tiene muchas ganas de conocer gente nueva durante las vacaciones. La pandemia claramente nos obligó a enfocarnos en nuestras prioridades, en valorarnos, en valorar la libertad. Y entonces esto también, ahora que se puede volver a viajar, para este año las personas no solamente se van a reconectar con sus seres queridos, pues también se incentivó mucho las visitas cortas o intergeneracionales, de visitar a parientes y amigos después de estar tanto tiempo encerrados, sino también van a buscar, bueno, generar nuevos vínculos. Otros apuestan, y aunque suene raro, pero lo tengo que decir porque salió en una encuesta, otros apuestan al amor, por ejemplo. Hay un 60% de las personas de Perú que les gustaría vivir esta experiencia en su próximo viaje. Y bueno, si sabemos que, por ejemplo, la Isla Mujeres captó mucho y Playa del Carmen a estos segmentos, así que en busca de amor, o hay cruceros también que tienen
temática, soltero, bueno, o sea, estoy diciendo porque realmente son modelos de negocios y modelos en los destinos que hay que escuchar, porque de eso se trata, tener estadísticas, tener, hacer investigación para después tomar decisiones. Bueno, la expectativa que antecede al viaje va a ser tan emocionante como el destino en sí. El 74% de los peruanos encuestados considera que el trayecto para llegar a destino se disfruta todavía más si se lo vive como parte del viaje, mientras que tal vez lo padecían realmente a las demoras y demás, todo lo que significa, digamos, el previaje. Actualmente, después de tanto tiempo de estar en encierro, hoy lo disfrutan, así que también es algo potable. Bueno, pequeños placeres relacionados con viajar, por ejemplo, buscan lo desconocido. El 67% dice que cuando viaja disfruta descubriendo medios de transporte nuevos, por ejemplo, o que conoce poco. El clima es otro factor. El 65% dice de los peruanos que el simple hecho de sentir los rayos del sol en la piel les mejora el estado de ánimo. Bueno, para 2022 se espera que haya un aumento significativo de personas que se propongan restablecer un equilibrio sano entre el trabajo y la vida personal. Y de hecho, bueno, este 70% dice que no piensa trabajar ni un segundo durante las vacaciones, así que esos serían los contrarios a los nómades digitales. Por otro lado, el 75% de las personas encuestadas en Perú coinciden que viajar beneficia a su salud tanto mental como emocional, más que otras maneras de cuidarse. Entre esas también estaba yoga, baile y otras cosas, pero digamos, prefirieron hacer turismo y viajar. Bueno, los peruanos no solamente van a valorar como nunca antes la oportunidad de desconectarse, sino que también van a aprovechar los viajes para sumergirse de lleno a culturas nuevas, a nuevos lugares, y ya sea para pasar tiempo en familia, con amistades, o descubrir también otros idiomas, o probar sabores nuevos, ¿por qué no? Bueno, durante la pandemia tuvimos que aprovechar al máximo lo que teníamos cerca de casa, y nos volvimos a conectar con esas comunidades locales, en particular tal vez a través del apoyo a los comercios del barrio, de la zona, de los pueblos más cercanos, y esta mentalidad también trajo, de alguna manera, se arraigó en los viajeros y en las viajeras, quienes ahora quieren mantener ese sentimiento de comunidad, por ejemplo, durante sus viajes. Así que bueno, el 68% de las personas peruanas coinciden en que es importante que su viaje beneficie a la comunidad local del destino, mientras que el 25% va a investigar un poco más, ver si su actividad turística, digamos, afecta o mejora la vida de la comunidad que visita. Bueno, sí a los viajes, esto definitivamente es lo que salió en las encuestas. El 70% de las personas encuestadas están considerando otros tipos de vacaciones para este año, después de tanto tiempo de sacrificar, como decíamos antes, la vida social, los viajes, la diversión. La comunidad viajera va a adoptar una mentalidad mucho más positiva, bueno, dado que la cantidad de personas que siente que requiere, digamos, recuperar un poco este tiempo perdido de vacaciones, va de un 42 a un 63%. Ese es el incremento que hay en este tiempo, digamos, de pandemia, de los que dicen definitivamente sí. Así que, bueno, como la pandemia dejó en pausa todos los planes de viaje, este año dirían que sí. Y el 70% de las personas encuestadas en Perú dijeron que siempre que el bolsillo lo permita, dirían que sí a la oportunidad de viajar. Y también lo que se observó respecto a muestreos, digamos, de países latinos, fue que en Perú había cierto ahorro. Sin embargo, en mi país, Argentina, y en Brasil, las cuestiones económicas tenían mucho que ver al momento de tomar una elección para viajar. Así que esto también es importante saberlo. Bueno, el 67% de las personas encuestadas dicen que la tecnología va a ser más importante que nunca cuando estén de vacaciones. Después de la imprevisibilidad, digamos, de los viajes durante la pandemia, la gente va a usar la tecnología para lidiar con todas las situaciones inesperadas. Y también sabemos que hoy las billeteras virtuales, los códigos QR para el momento de los menús para ir a comer, o sea, es más, los códigos también QR para las libretas sanitarias, o sea,
realmente el celular y las aplicaciones hoy están como a la orden del día para viajar. Bueno, y el 64% de los peruanos encuestados cree que la tecnología es importante para controlar los riesgos sanitarios de los viajes, y el 65% dice que la tecnología ayuda a aliviar la ansiedad que genera el viaje. Entonces, bueno, las personas que fueron encuestadas dijeron que sí, que se interesan por un servicio que sea innovador, que pueda, por ejemplo, predecir a qué países ir, aplicaciones, eso en un 67%. Incluso hay otros que también buscan sugerir, digamos, que les sugiera aplicaciones que les sugieran automáticamente destinos a los que se pueda viajar fácilmente, sin tantos requisitos, digamos, en el país de origen, aunque lo cierto es que hoy se necesita que la actividad turística reactive en el mundo, así que todos estos requisitos, hoy, en términos de COVID, hoy están siendo mucho más flexibles en el mundo. Bueno, voy cerrando esta parte. Como los avances de la vacunación, se dio un movimiento de flujo de turistas más conscientes, luego de tantos tiempos separados, han retomado, como les decía antes, viajes de visitas, familiares, segmentos intergeneracionales. Los viajes se están viendo que son un poco más cortos que antes, tal vez. Bueno, existe aún una incertidumbre tanto sanitaria como la situación económica, la flexibilidad, el pago en cuotas, y esto también es un punto muy relevante para el empresariado, digamos, que antes tal vez no estaba tan considerado, pero hoy muchos de estos turistas y viajeros deciden acudir con paquetes donde incluya vuelo, alojamiento, traslado, asistencia para viajeros, sí o sí tener, digamos, una asistencia sanitaria que está contemplado, que un seguro médico, digamos, que antes por ahí las personas viajaban sin seguro médico y hoy es algo que está muy instalado. Bueno, en Argentina, por ejemplo, ha incentivado el turismo interno. Lo digo porque son modelos, digamos, interesantes para tal vez imitar o inspirarse. Por ejemplo, impulsó para tener este turismo interno activo y viajando por el país, es decir, peruanos viajando por Perú básicamente, y impulsó, por ejemplo, un programa nacional que se llama Previaje, y la verdad que fue un éxito y es como uno de los caballitos de batalla de la gestión actual, que lo que busca es, digamos, un programa nacional y busca la preventa turística, que ofrece el reintegro de un 50% del valor del viaje para que los turistas y los participantes puedan utilizarlo en todo el sector turístico, digamos, de la Argentina, eso sí, de la Argentina. Bueno, esto es reciente, ahí cerré con las encuestas de Perú y algunos valores. Esto es de hoy, digamos, la ONU, las Naciones Unidas, informó que durante el primer trimestre de este año, 2022, las llegadas internacionales casi se triplicaron en los últimos 3 meses del año pasado, y en marzo de este año se produjo los resultados más saludables desde el inicio de la pandemia, con llegadas subiendo a casi el 50% de los niveles del 2019, que fue un año muy positivo y se veía que venía como subiendo hasta que la pandemia lo que hizo es como aplacar todo ese crecimiento, y sin embargo hoy se está volviendo a eso, tal vez hasta un poco más rápido de lo que se creía, a esas cifras y esos valores. Así que bueno, que podría ascender, digamos, hasta el 70% aún más de las llegadas de 2019 para finales de este año. Así que esas son las proyecciones que se revisaron recientemente. Y para ir como, bueno, concluyendo, se irá posicionando, entonces, repasando el turismo consciente, responsable, ecoturístico, creativo, que es muy importante, y ustedes tienen muchísimo en ese sentido, el turismo creativo, el turismo naranja. De hecho, hay redes internacionales. Colombia lo está trabajando mucho, hace bastante tiempo. Sé que ustedes también. En Buenos Aires también se trabaja, en Argentina. Así que, bueno, ni hablar Brasil. El turismo comunitario, el turismo cultural, el turismo productivo, el slow travel, el turismo experiencial, de vivencias cotidianas, que un lugareño pueda transmitirnos a quienes visitamos un lugar y contagiarnos también ese amor por la madre tierra, por la Pachamama. Las empresas estarán ante turistas mucho más empáticos, esperemos, más sensibles,
que elijan este tipo de experiencias, y todo se presentará también más al alcance gracias a la accesibilidad que hoy ofrece las tecnologías, el uso de las TICs. Bueno, acerca de esto, el mundo se proyecta en que la calidad de lo experiencial será mucho más fuerte, ya que los turistas presentarán más exigencias con sus planes de viaje, manifestando mayores expectativas, como les decía, tuvieron mucho tiempo para preparar, para analizar, para investigar. De hecho, en este tiempo se han hecho, y vi que ustedes también en la web, se han hecho hasta ofertas donde yo puedo ir armándome mi propio paquete sin venderlo claramente, pero sí ir descubriendo a qué destino, según mi personalidad o mi perfil, digamos, me van como sugiriendo, y ahí ven lo que hace la tecnología, me van sugiriendo destinos o tiempos. Lo mismo también estas recorridas, por ejemplo, a museos virtuales. Entonces les quiero decir que vienen con mucho más datos que antes. Bueno, esto irán también hacia las marcas que le inspiren confianza. Ahí son muy importantes los sellos, las garantías, digamos, de alguna manera nos certifican ciertas cosas. Bueno, se movilizarán por experiencias mucho más auténticas, de impacto, acrecentándose el turismo comunitario que refleja esta cultura y que también nos permite convivir con el local y aprender en realidad aprender mutuamente. Bueno, afianzando así los Eugenia, viajes. Sí, perdona infinitamente si te interrumpo. Tenemos unos 10 minutos por delante para que puedas concluir tu ponencia y eventualmente dar espacio a las preguntas también. perfecto. Bueno, entonces cierro esto para mostrar lo que quería mostrar al final. Pero básicamente estoy ya al cierre. Gracias, Henry. Bueno, los viajes con propósito, esto también es otro concepto muy importante. Viajes con propósito, donde se sea más consciente, más responsable del impacto tanto ambiental como cultural, aportando a las comunidades anfitrionas y a aquellas ciudades, por ejemplo, que tengan esto que le decía antes, turismo creativo, ofrezcan cultura, arte, arquitectura, historia, gastronomía, música, y ustedes lo tienen todo eso, realmente, bueno, sí, claramente que van a salir ganando. Y lo último, que es como para reforzar todo lo que se vino hablando en realidad, este concepto de visión de país, digamos, de ideal de país y de comprometernos hacia, a ver, voy a intentar resumir, a visión de país donde esté reunida en una mesa de decisiones y de gestión de un destino turístico, el público, el privado y el comunitario, sí o sí, también sine qua non, y lo que en líneas generales el turismo sostenible, entre otras cosas, lo que también ofrece son oportunidades de empleo, y esto lo quería decir, para mujeres y para jóvenes. La mayoría de ellos son generalmente trabajadores temporales, a tiempo parcial e informal. En otros casos también existe una cobertura inadecuada de seguridad social, salarios bajos, desigualdades también de ingresos entre hombres y entre mujeres. Así que pienso que todo esto, digitalización, conciencia, los modelos distintos de productos, de servicios, lo que vienen es un poco a hacernos repensar lo que es la actividad turística y los cambios también que se necesitan hacer después de esta post-pandemia. ¿Qué más? A ver, tal vez me voy, la parte de digitalización, solo decirles que hoy, aportando, digamos que estoy en una universidad, es importante que los planes de estudio comiencen a orientarse en la digitalización, comiencen a considerar el Big Data, la inteligencia artificial, los KPIs, el marketing digital, bueno, todo este tipo de cosas, porque realmente la hotelería ha adelantado muchísimo este último tiempo y sobre todo en los países desarrollados, pero eso siempre termina replicando en nuestros países por desarrollar. Ahí comparto, a ver si puedo rápido, lo que quería compartirles. Espero que estén todo bien, que no se hayan cansado, que no se hayan aburrido. Todo muy bien. Todo muy bien. Ok, vemos también tu Rápido para pantalla. que me quede todo ahí. Bueno, perfecto. Bueno, esto es un poco lo que preparé, Machu Picchu. Y ahí vemos, política, lo pongo para que lo consideren al momento de pensar acciones, política institucional turística. Ahí tenemos el Plan Estratégico Nacional de Turismo 2025 que tienen ustedes. Ahí observan con qué producto se vende hoy en Perú. Entonces vemos turismo comunitario, naturaleza, actividades, turismo arqueológico, bueno, todo tipo de actividades.
Esto quería, pero lo voy a dejar por chat o se lo paso a Henry o Marco, como para que voten. En realidad, ahí, acá donde ven, se están viendo mi pantalla, el World Travel Award de 2022 de este año, vuelven a ponerlo a Machu Picchu, que ya había ganado como el destino de Sudamérica el año pasado, y vuelven a posicionarlo, digamos, para que compita con algunos destinos en Sudamérica. Así que pueden ingresar acá, después les comparto el link para que voten a su país y también si quieren al mío de paso. Y esto, para que vean el posicionamiento de lo que decía antes, ustedes claramente que ya están orientados en este sentido, salieron como el mejor lugar gastronómico de lo que es la gastronomía culinaria el año pasado, mejor lugar como Machu Picchu, y ahí dice ganamos, si lo ven, y también uno de los mejores lugares para todo lo que es la diversidad cultural. También tienen otras cosas como el hotel, por ejemplo, los hoteles Explora Valle Sagrado, también lideró en premios de sostenibilidad y fueron el mejor destino de cruceros. Bueno, la experiencia es wow, rápido, así, wow, que te deja la boca abierta. Rápidamente, no creo que llegue, pero esto yo lo voy a compartir para que lo puedan leer, pero tiene que ver con esto, con que nos hagan disfrutar, nos hagan sentir auténticos, no lo impostado, nos den una sonrisa al momento de atendernos, nos den como un plus más al momento de un packaging, al momento de vendernos algún producto local, que venga con algo más que nos sorprenda, o con algún obsequio, o con algo que nos haga como hace wow, que buscamos, nos den. También se está valorando mucho todo lo que es la sección de educación ambiental o educación en general. Hoy se valora un montón la web, la audiovisual, así que a eso quería ir, que es esto, que acá, bueno, posicioné, la idea era ir a la pantalla y poder observar, pero no creo, bueno, vos me decís, Henry, si puedo, voy a ir abriendo rápidamente para navegar. Vos me decís hasta dónde, me cortás Sí, directamente. de acuerdo. Tomémonos un par de minutos y después me gustaría poderte plantear las preguntas que han llegado del auditorio. Perfecto. Bueno, acá tenemos, después pueden ingresar a Perú Travel. Y acá, por ejemplo, tenemos, bueno, la experiencia Tingana, que lo que busca, lo seleccioné adrede, porque si observan es una asociación, un conjunto de vecinos, digamos, de pobladores que se nuclearon, obviamente con ayuda del privado y del público, y lo que hacen es esto, transporte fluvial, alojamiento en bungalow, alimentación tradicional y vegetariana, orientación turística, ofrecen paseos en canoa, caminatas ecológicas, observación de fauna, avistaje de aves, visita a chacras, por ejemplo, ecológicas, toda la parte medicinal que también tienen ustedes de los ancestral, que tiene mucho valor actualmente, y no todos los países lo tienen, y lo posicionan como ustedes. Bueno, visita viveros de plantas forestales, pesca, cacao, demás. Y el otro, bueno, después les paso este les voy a pasar para que puedan votar. Ahí van a ver, vota ahora y votan a Perú. Bueno, lo voy a proyectar. Vamos a ver un video rápido. Oh. Bueno, ahí vimos el camino a Compostela, así que ya lo que ven es esto, interacción con lo comunitario, con los bienes patrimoniales, el nicho es un nicho, apunta en el nicho joven también. Vemos Colombia rápidamente, después si entran a mirar un poquito, Colombia Travel, y acá que ven también experiencias, o sea, todos los destinos consolidados, no solamente en Latinoamérica, sino también en Europa, en Australia, Nueva Zelanda, el concepto experiencias inolvidables. Y acá
por ejemplo, todo lo que es Cartagena, Medellín, potencian en toda la parte de, que tal vez antes no lo hacían, pero todo lo que sería como el arte urbano, por ejemplo, recuperando espacios o barrios vulnerables tal vez, bueno, toda la industria, digamos, todo lo que es la salsa, hasta el reggaetón inclusive, en la Comuna 13 de Medellín, esto es en Cali, bueno, Cartagena también incorpora como otros conceptos, con la sostenibilidad también viene la diversidad, y hoy Colombia está apostando también como Buenos Aires a ser un destino LGBTIQ más. Bueno, acá tiene Argentina, lo que les decía, directamente lo que se hizo fue un programa de ruta natural para parques, reservas naturales, y acá pueden observar, uno ingresa, ruta natural, 17 rutas naturales a lo largo y ancho de todo el país, elegir la tuya, lo que decía antes, en base a tu perfil, uno va, la verdad que, y ahí de nuevo lo visual, ¿qué buscan lo visual, lo audiovisual? Digamos, lo que te ingrese por los ojos, y acá está toda la parte de Buenos Aires, nómadas digitales también, y ahí sí ven directamente a los más jóvenes, y lo último que voy a mostrar es este concurso de las mejores villas turísticas pequeñas que está dando en este momento en la OMT. Y bueno, cierro, muestro un poco para quienes me quieran contactar. En líneas generales, toda crisis trae consigo oportunidades, eso lo quiero decir. El momento es ahora, presente ahora, y para convertir realmente la gestión de la calidad, de la innovación, de la empatía, de la sostenibilidad en nuestra nueva normalidad, en nuestra filosofía de vida. Dicha contingencia mundial, COVID y también la guerra que nos está impactando, nos exige un marco mucho más sólido para medir todos los elementos, todos los efectos del turismo y elaborar políticas en consecuencia, con base empírica, sostenida en la calidad de los sistemas de inteligencia, los enfoques con base científico, los mecanismos de evaluación y los indicadores y las metas claras, que, por ejemplo, como los propuestos por la Agenda 2030, por los ODS, no hay que ir mucho más allá, ahí está todo, o sea, es nuestra guía y tiene que ser nuestra guía rectora, y bueno, reafirmando siempre y más en un marco obviamente institucional y académico, la profesionalización, la excelencia de carácter urgente en todos los niveles. Así que bueno, mi gratitud nuevamente por impulsar este tipo de celebramientos y hermanamientos constructivos de contención también, y para trabajar en comunidades mucho más sostenibles, inclusivas, resilientes y de gran humanidad. Así que sin dejar a nadie atrás, que es como el tema de Naciones Unidas, muchas gracias a todos, y ahí le dejo a ver, esto. Ahí si quieren copiar o hacer de pantalla, esos son donde me encuentran en las redes LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter. Muy bien, muchas gracias por el excelente. espacio. Gracias a ti, más bien Eugenia, por compartir con nosotros tamaña sabiduría y experiencia, ¿no? Para con el sector del turismo y también algunos otros ámbitos que has tocado en tu charla. Gracias, la unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos te agradece. Y pues efectivamente tienes razón cuando mencionas hay que hacerlo ya, ¿no? Si no es ahora, ¿cuándo? Es esa pregunta que hay que tener todos la responsabilidad de poderla responder. Te hago llegar algunas preguntas de quienes pudieron escucharte. Carlos Vera te pregunta, y a todos también, ¿existe alguna certificación de sostenibilidad para destinos turísticos? Mira, justamente hoy en Cantabria con los docentes hablamos de ese tema, de que hay certificaciones, están las certificaciones de antes, de hecho en Argentina hay una que es bastante conocida, que es Hoteles más Verdes, que es como también muy de nicho, pero sin embargo muchas de estas se reducen a lo ambiental estrictamente, y no, o en algunos aspectos de lo que es la agenda, pero no en todos los 17 objetivos o no en todas las metas. Y lo que sí hablábamos también con ellos desde España es que lo que está surgiendo, y de hecho, bueno, en sus países más, porque hubieron muchos fondos europeos, fue que hay muchas consultoras, entonces las consultoras comienzan a establecer metodologías y a brindar certificaciones propias
o mismo los estados. Por ejemplo, en este momento el Ministerio de Turismo de la Nación tiene certificados y sellos de calidad, que es muy reconocido por los sellos en calidad turística, y ahora incorporó la cuota de sostenibilidad para destinos, y lo que hace es a través de unas directrices y una implementación durante, digamos, meses, te van brindando después a lo largo, si todo sale bien y si la evaluación da bien, lográs ese certificado. Pero de igual modo, lo que tengo, puedo compartirlo. En materia de sostenibilidad turística, como dije, no hay nada estandarizado, están las normas también IRA, pero ninguna que esté, o sea, enfocada a la sostenibilidad turística así, en la palabra, en este momento, también, honestamente, también es algo nuevo, que un poco se enraizó en pandemia, así que creo que en este momento es como que están creciendo y ahora falta que nos unamos. Incluso hoy escuchaba por ahí, si las Américas nos pondríamos de acuerdo, tal vez podríamos hacer algo estándar, por ejemplo, todas las Américas, o por lo menos Sudamérica, y comenzar a trabajar en sellos integrales realmente de sostenibilidad turística y con los enfoques de la Agenda 2030. Pero al que me consultó, le puedo compartir los que hay, que en segmentos, en sectores, pero tal vez no en sostenibilidad turística. Así que si me escribe, te paso que tengo bastantes cosas de sellos. Clarísima, clarísima, Eugenia. Alexander, por otro lado, pregunta, en un contexto de recuperación económica en la industria del turismo tras lo que ocurrió frente al coronavirus, ¿es posible impulsar la sostenibilidad con la rentabilidad? Sí, claramente que sí. De hecho, ahora no lo pude poner, por eso dije en alguna otra oportunidad que me inviten, pero se está viendo, como les decía, que hubieron muchos fondos. Por ejemplo, el caso de España, tomemos caso de España. Hoy hay un pacto mundial, digamos, en materia de sostenibilidad, donde decía que 9 de cada 10 empresas trabajaban en sostenibilidad, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Generalmente, y también lo tenía, pero bueno, no tuve el tiempo de pasarlo, generalmente trabajan en cosas básicas: trabajo decente, generación de empleo, igualdad de las mujeres, o sea, como cosas muy básicas, cuando en realidad las empresas pueden trabajar o deben trabajar, y más si son industriales. Por ejemplo, estuvimos trabajando con industriales en México en ese sentido. Por eso te digo que sí o sí la sostenibilidad hoy tiene que ser la agenda de la empresa, de la rentabilidad. Digamos, una empresa se no puede ir por separado, es competitividad y sostenibilidad juntos. Aportar a todo, a la acción climática, a los ecosistemas, a las ciudades sostenibles. Hoy está muy bien visto claramente trabajar en sostenibilidad y es más rentable. Y si me pongo con el lado de la óptica de la igualdad de género, que lo escuchamos a una ponente de España, ella justamente decía que aquellas empresas que instauren determinadas como directrices o buenas prácticas en materia de lo que es la igualdad, digamos, de género, hoy son mucho más rentables, por ejemplo, en el mercado, porque realmente el comportamiento de las personas hoy están buscando ese tipo de ofertas, y no solamente las personas, sino los estados como proveedores del Estado. Hoy existe algo que se llama compras, por ejemplo, sostenibles, son sellos, también sellos de igualdad de género. O sea, hoy hay como una batería que lo que buscan básicamente es comenzar a promover la sostenibilidad en todo aspecto, hasta incluso en la compra pública, por ejemplo, con el criterio de sostenibilidad. No sé si te respondí, tal vez como me fui como... Yo creo que sí. Tenemos varias preguntas, Eugenia. Desde luego que el tiempo es pues nuestro recurso, pero a la vez nuestro límite. Voy a realizarte un par más de preguntas para luego dar el pase a nuestro último panelista. Yuri Gutiérrez pregunta, desde luego que en América Latina hay muchas etnias, muchos idiomas, religiones también. Uno de nuestros ponentes antes hablaba de una cosmovisión también. Yuri te pregunta, ¿cómo se puede trabajar en turismo sostenible cuando existe mucha resistencia en las comunidades indígenas o nativas, donde los atractivos turísticos se encuentran en sus territorios porque hay una satanización hacia la empresa y no creen en ella? Bien, mira, acá se me disparan como, voy como a todo lo teórico y también voy a lo experiencial, digamos. Mira, en términos de he trabajado, voy a nombrar dos cosas y espero responder la pregunta. Jamás creíamos que podamos instalar, por ejemplo, un programa de calidad turística nacional
dirigido para ferias de artesanía de mi autoría con una colega a nivel nacional, en una de las comunidades, digamos, más vulnerables, que leí ahí recién en el chat una persona que hablaba de la vulnerabilidad y la pobreza, José Sosa Alonso. Jamás pensé que ellos nos recibieran, realmente se abran, digamos, a vivir esta experiencia de trabajar en lo que significa implementar normalización de calidad, tal vez un poco más flexible o más educativa, porque es el Estado, por ahí vos sos evaluador, no sos auditor, o sea, vos tenés que enseñar e implantar, digamos, programas de mejora continua. Entonces, cuando realmente observé que pueblos originarios del Chaco impenetrable, imagínense ya con la palabra impenetrable, ya se imaginan lo que es una zona en el norte, al lado, yo estoy al lado, yo vivo en Corrientes, esto está pegado, está en el Chaco, donde claramente que los índices de pobreza o la desnutrición infantil, o sea, hay un montón de agua potable, un montón de desigualdades que aún no se pueden, digamos, subsanar. Que esas personas de distintas edades y de distintas cosmovisiones también, porque habían distintas etnias, hayan trabajado en equipo. Por eso yo creo que una de las herramientas es el colaborativismo que decía antes, la participación ciudadana. Y se me viene otra cosa que es la turismofobia, que un poco decía que tiene que ver con esto. Que pasa en Barcelona, pero no tiene nada que ver obviamente con nuestras realidades. Lo que pasa cuando te implantan ser turístico. Por eso es muy importante la política institucional, la visión, la misión, los valores, te marcan el rumbo, de preguntarle al destino, y trabajé mucho con destino en territorio en Argentina y también en Latinoamérica, de preguntarles, ¿vos realmente, o ustedes quieren el turismo, quieren ser turísticos? Lo está pasando incluso, que lo cité antes, en la comuna de Medellín, en la zona de Pablo Escobar y, bueno, y todos sus secuaces, que logró cómo sacarse esa imagen negativa que tenían brindando, digamos, posibilidades artísticas a los jóvenes. ¿Qué pasa hoy? Hoy hay grupos que de alguna manera no están de acuerdo con el turismo que comienza a haber en sus comunas, que querían una vida mucho más tranquila, que les molesta tender la ropa y que le estén sacando fotos. O sea, por más que les genere ingresos, esas personas hoy eligen, por ejemplo, su privacidad o la tranquilidad. Entonces, lo que quiero decir con esto es, ¿qué pasa? Es todo lo opuesto en Nápoles, Portugal, o sea, la gente se pone para que vos le saques fotos, o acá incluso en La Boca, por ejemplo, en Caminito, en Buenos Aires, o sea, hasta te cobran inclusive a veces, o uno le facilita algún dinero. Pero lo que voy con eso es que la clave de todo esto es el trabajo participativo, la consulta popular, realmente la consulta popular, no que venga una persona de turno, que probablemente depende del Estado, esté 4 años y se vaya y vuelva a cambiar las cosas, sino marque un horizonte que sea realmente defendido por toda una comunidad. Entonces, independientemente del partido político, esa estructura social generada comunitariamente continúa. Mira, tengo otros casos en México recientemente, he trabajado con niñas, niños y adolescentes desde el Parlamento. Hemos tenido iniciativas con esa gente, porque uno piensa tal vez, no, niños, jóvenes, o sea, ¿qué te pueden aportar? Muchísimo te pueden aportar los jóvenes. Los jóvenes hoy están mucho más sensibilizados con, por ejemplo, el tema del cambio climático. Y más en la zona del Yucatán, de Campeche, donde están ellos, que es súper turístico, donde saben que eso probablemente, si las cosas no hacemos bien y no hacemos el clic, vamos a superar la temperatura, que hoy, bueno, no tenemos que superarla porque básicamente vamos a estar mal. Ellos van a estar en 50 años, la NASA prevé que estén bajo agua, por ejemplo, imagínense. Entonces, vuelvo a decir, trabajo participativo, consulta popular y, bueno, y también el activismo ciudadano que vos nombrabas al principio, de involucrarse, no esperar que te vengan a buscar y te golpeen la puesta, no, decir, esto a mí no me gusta, yo acciono, y creo que hay un montón de causas que han salido gracias justamente a la acción ciudadana, sin banderas, solo por causas. No sé si respondí, pero bueno, hice todo lo posible. Sí, 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 clarísima, clarísima, Eugenia. Efectivamente, se necesita una participación mucho más activa de la ciudadanía, ¿no? Se trata hoy en día de entender que el desarrollo
surge sobre todo desde abajo, ¿no? Más que por instancias superiores que quienes toman las decisiones, obviamente, pero ese desarrollo, como tú lo manifiestas, es también parte de esta ciudadanía que tiene que responsabilizarse. Muy bien, Eugenia. Ha sido para nosotros un enorme placer para la unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas poderte tener. Ojalá que podamos contar con tu presencia también en algunas otras conferencias que vamos a organizar y pues para nosotros será un gusto poderte tener, Eugenia. Muchas gracias por el día de hoy, por tu tiempo que nos has concedido